Hola chicos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida de parte de todo el equipo de la Coordinación de Enfermería del Instituto Universitario Metropolitano. El día de hoy nos acompaña el psicólogo David Alejandro Parra Andrade. Él es psicólogo clínico y tiene una maestría en terapia familiar sistémica. Él nos va a hablar acerca de la importancia de la salud mental en la enfermería. Así que vayan preparando sus preguntas en el transcurso de la ponencia para que pues al último participen con él. David, pues adelante, platícales un poquito de ti. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ya tuvimos la primera plática en la mañana. Estuvo bastante agradable, bastante rica, bastante sabrosa. Espero que igual esta les guste y sea de su agrado. Pues bueno, yo soy el psicólogo David Parra. Como lo dijo Daniel, bueno, tengo lo que es la especialidad o la maestría en terapia familiar sistémica, que pues me enfoco de manera en lo que es la terapia en familia, en parejas, también lo trabajo de forma individual. Tengo pues un diplomado en lo que es en intervención en crisis, también en lo que es en el área de psicología del deporte. Entonces, hemos estado pues ya alrededor de ya de 15 años trabajando en lo que es en el área de la salud mental, en el área clínica. Tengo 15 años trabajando en lo que es en el sistema de salud. Tengo 10 años con la maestría en terapia familiar, que es del enfoque clínico. Pues de verdad de mi parte me considero una persona pues que es una persona que busca el tener estos foros ahora con las redes sociales, pues el de poder tener, de que la gente empiece a concientizarse y a psicoeducarse en lo que es la cuestión de la salud mental y la importancia de poder acudir con un terapeuta, con un especialista, pues a trabajar en nuestra persona. Creo que el que trabajemos en nuestra persona nos ayuda bastante a poder generar, pues a poder realizar nuestro trabajo al 100%, el poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera y pues buscando siempre este tipo de foros y muchas gracias por la invitación. Y sí, pues aquí estamos para hablar de lo que es de la enfermería y la salud mental, ¿no? Que obviamente yo como les digo, todas las ramas de la salud vamos mucho de la mano y todos necesitamos de todos y la enfermería no es la excepción. Tengo el gusto yo de poder trabajar con enfermeras y enfermeros en este ámbito, en el área de la salud mental, y realmente el trabajo en equipo, el hacer el trabajo multidisciplinario con ellos, pues hace que podamos brindarle a los pacientes una atención más precisa, más efectiva. Muchas veces la enfermera o el enfermero es esos ojos externos que nosotros tenemos de nuestro paciente. Muchas veces cuando nosotros estamos adentro en consulta con nuestro paciente, pues el compañero o la compañera enfermera nos dan esos tips o nos dan esas observaciones de cómo vieron ese sistema familiar allá afuera, de cómo vieron ese sistema familiar, cómo se comportaba antes de pasar a consulta y nos enriquece mucho para poder brindarle pues una atención precisa a los pacientes que vamos viendo, ¿no? Entonces, pues encantado de estar aquí, de poderles compartir un poco sobre qué se puede enfocar o cómo se puede enfocar la enfermería en una especialidad de salud mental y pues bueno, al final que se haga el momento de preguntas, bueno, con todo gusto las podemos ir contestando, ¿no? Así que pues vamos a iniciar para iniciar puntuales y respetando el tiempo de todos. Entonces vamos a iniciar y pues bueno, como vemos ahí tenemos esta imagen que yo creo que engloba muchas cosas, ¿no? Cuando uno habla como lo decía ahorita, de los enfermeros o enfermeras, a veces los tenemos como en un punto, los encasillamos como en ese punto, muchas veces en ese sistema de salud, que solo están ahí pues para que pesen al paciente, les tomen la presión, medirlos,
y creo que su trabajo va más allá, ¿no? Y en la parte en la que nosotros nos enfocamos en la salud mental, buscamos esa parte que como lo mencioné ahorita, que la enfermera o el enfermero, pues sean esos ojos de nosotros fuera del consultorio y tenga esa intervención constante y activa para poderle brindar al paciente una mejor atención, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿no? Bueno, pues los enfermeros y enfermeras de la salud mental proporcionan atención y apoyo a las personas con enfermedades mentales. Ayudan a sus pacientes a aceptar y convivir con su enfermedad y a identificar cuando están en una situación de riesgo en lo que puedan hacerse daño a sí mismos o a los demás, ¿no? Como lo mencioné ahorita, o sea, va más allá de hacer este tipo de actividades en los que tenemos encasillados, ¿no? Es el prepararse, obviamente, el poder leer sobre cualquier o sobre los trastornos mentales y emocionales que existen o que se tienen de conocimiento para poder brindar una intervención precisa, ¿no? Siempre el enfermero y la enfermera van a hacer el primer contacto con cualquier tipo de paciente, con cualquier tipo de padecimiento y el que ustedes estén empapados sobre esa lectura de cualquier padecimiento en cuestión de la salud mental, pues va a brindar esa ayuda, ¿no? Muchas veces el paciente llega, me toca verlo a mí, llegan, se sientan con la enfermera, con el enfermero y empiezan a platicar, ¿no? Ya, oye, ¿cómo estás? Y esto que, y hasta el mismo paciente les empieza a dar datos, les empieza a hablar, les empieza a decir muchas cosas de cómo están, cómo se sienten, cómo han estado, el por qué están ahí. Muchas veces la primera cita el paciente empieza a expresar ahí mismo con la enfermera el por qué fue a consulta, el cómo se siente, el cómo está. Entonces, la enfermera tiene que estar ahí muy bien capacitada en toda la cuestión de la salud mental o de los trastornos, pues para poderle brindar el primer contacto y hasta a veces hasta la primera sugerencia, ¿no? El saber si se está tomando el medicamento, si no se lo está tomando, qué está haciendo este paciente en su trabajo personal, ¿no? El revisar esa nota, el observar, ver cómo va, cómo está en diferentes tipos de padecimientos que por ahí puse para hablar un poquito así a grandes rasgos sobre las principales, digamos, atenciones que tenemos aquí en el estado, los principales diagnósticos que se dan. Entonces, la enfermería en la salud mental es esa parte, ¿no? O sea, que les ayuda a concientizar, ¿no? Les ayuda a convivir, el hablarles de su padecimiento. Muchas veces esta parte, mira, pues tú padeces un trastorno depresivo, mira, puedes comenzar a hacer activación física, puedes comenzar, vamos, a ver, vamos checando tu alimentación, vamos checando esto. Entonces, la enfermera va dando este tipo de datos o va dando este tipo de intervenciones en base al padecimiento, en base a ese tipo de sugerencias y obviamente ya desde ahí ya empieza la atención del paciente, ¿no? Mucho antes de que el paciente ingrese al consultorio, ya empezó su atención desde el primer contacto que es la enfermera o el enfermero, ¿no? Un enfermero que se especializa en la salud mental se ocupa de una amplia gama de problemas de salud, ¿no? Incluyendo la depresión, el estrés, enfermedades relacionadas con autolesiones, problemas relacionados con el alcohol y la dependencia de drogas, trastornos de personalidad y otras enfermedades como la esquizofrenia, ¿no? Como se los mencionaba. Cuando ustedes se convierten en ese primer contacto, muchas veces ustedes van a percatarse, van a ver, porque nos estamos hablando a lo mejor de un paciente o una paciente que realiza la actividad del cutting, que es cortarse digamos, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, muchas veces al momento de descubrirle su manga, al momento de descubrir la camisa, ahí están esas lesiones que ustedes pueden percatarse, pueden dar cuenta que lo pueden poner ahí en su nota o al momento de entregar ese expediente vienen y te dicen, oye, David, fíjate que vi este paciente, le encontré este tipo de lesiones o trae lesiones como que utiliza drogas inyectadas. Entonces, tú desde ahí ya ese contacto, ese trabajo en equipo ya va generando el cómo vamos a intervenir con este paciente o qué áreas tenemos que explorar. Muchas veces el paciente tal vez no nos ha dicho, o sea, tal vez son las primeras sesiones y todavía no se tiene esa confianza entre terapeuta y paciente, todavía no se desarrolla al máximo y ya tienes estos datos que gracias al grupo de enfermería se dio cuenta, ¿no? O sea, se dio cuenta, muchas veces también cuando tocan casos de intento de suicidio y que el paciente pues continúa con vida, desde decirte, no, fíjate que vas a intervenir con este paciente, fíjate que utilizó esto, realizó esto,
para intentar quitarse la vida. Entonces, ya desde ahí se va teniendo este contacto con lo que es el área de enfermería en la salud mental, ¿no? Y el ir interviniendo en este tipo de cosas, ¿no? Si yo me doy cuenta, irle diciendo, bueno, ok, a ver, oye, este tipo de lesiones, ¿por qué te las hiciste o cómo te las hiciste? ¿Desde cuándo las tienes? ¿Desde cuándo las traes? Entonces nos va ayudando a irnos dando cuenta sobre qué estamos parados con ese paciente, ¿no? Si la información que les da a ustedes o nos da a nosotros coincide, ya desde ahí vas desarrollando para generar un plan de tratamiento efectivo para ese tipo de pacientes, ¿no? Como decía ahorita, ¿no? Formar parte de un equipo más amplio de salud y atención social y trabajar en colaboración con psiquiatras y psicólogos, ¿no? Es el hacer este equipo disciplinario. Si bien sabemos, y ustedes no me dejarán mentir, muchas veces en el sistema de salud, en el área de salud, los médicos, médicas, se ponen muy arriba, y acá en lo que es la salud mental buscamos trabajar mucho lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Todos somos iguales y todos tenemos una misma importancia, ¿no? Entonces, el general, que cada ese engrane que representa la enfermera, el psicólogo, el médico, es un engrane que tiene que funcionar como relojito para poder ayudar a ese paciente, ¿no? El poderle brindar esa atención efectiva, ¿no? Por ello, pues, se busca trabajar esta cuestión del trabajo en equipo, que la enfermera sepa sobre los diferentes tipos de diagnósticos para que pueda brindar ese tipo de información, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental, pues es buscar también la salud mental de nosotros mismos, ¿no? Obviamente, si yo me dedico al sistema de salud, algo que hemos empezado a hacer o sugerir, pues es eso, ¿no? Si soy cualquier profesión que tenga que ver con el área de salud, el que tú atiendas tu salud mental es primordial, ¿no? Yo no puedo traer o llevar mis problemas de casa o mis problemas externos al trabajo porque pues no lo sé manejar y me puedo enganchar con algún tipo de paciente. Obviamente cada paciente tiene una característica, tiene una forma de ser, su mismo trastorno o padecimiento le va a dar ciertas características a su personalidad que lo puede hacer detonar de diferentes maneras. Entonces, la enfermera y todos tenemos que estar como muy atentos de qué padece, qué tiene, para poderle brindar y orientar a ese paciente lo mejor de sí, ¿no? Como dice ahí, permitir a sus pacientes reconocer las cosas o situaciones que afectan negativamente a su salud mental, ¿no? Entonces, si yo estoy bien empapado, si yo estoy bien preparado de qué padecimiento tiene, qué trastorno tiene, yo voy a poder intervenir con mi paciente de una forma efectiva. Si yo me manejo también pues una salud mental sana y saludable, pues le puedo sugerir, oye, mira, a veces ese tipo de empatía, fíjate que yo también he acudido a terapia, es para tu bienestar, es para tu ayuda, el ir quitando ese estigma, porque mucha gente que llega a consulta pues va con ese estigma, ¿no? De que el que va a consulta es para locos o no está bien, o sea, todavía se sigue generando esa idea. Entonces ese primer contacto es como para ir concientizando a los pacientes, ¿no? Como sabemos que cada quien que nos desarrollamos de una manera, obviamente yo les digo, ¿no? Cada persona manejamos un perfil, digamos, de personalidad de cierta manera, ¿no? Y nuestra personalidad es una cosa y nuestro perfil profesional es otra, ¿no? ¿Qué es el perfil profesional? Esas capacidades que yo tengo que desarrollar o que tengo que tener para yo poder trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Poder trabajar con pacientes, digamos, que tienen una cuestión de un problema psicoemocional, un trastorno mental. Entonces yo tengo que tener un cierto perfil, no puedo manejarme a lo mejor de esa manera. Digo, ustedes me pueden a lo mejor dar un punto de vista más amplio. El hecho, o sea, de a lo mejor no es igual un paciente a lo mejor diabético nada más, con un paciente a lo mejor totalmente depresivo, y si le agregamos la comorbilidad de diabetes, entonces ya hay una cuestión ahí, y cada paciente es diferente, ¿no? Y lo manejamos diferente. Incluso el paciente se comporta diferente a la institución que vaya, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud, y se tiene que tener un cierto perfil profesional, ustedes en lo que es en el área de enfermería, para poder, digamos, si les interesa o les interesaría trabajar en lo que es la salud mental, pues tendrían que desarrollar los siguientes puntos, ¿no? Y vamos a empezar a verlos. Punto número 1 es pues la sensibilidad, el tacto, paciencia y un trato de los pacientes libre de prejuicios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aprender a tener esa sensibilidad
el poder entender por qué ese paciente está ahí, ¿no? El poder utilizar las palabras precisas y no generar unos prejuicios, ¿no? O sea, muchas veces, a veces el personal de salud ya está tan mal viciado que a veces llega un paciente y se le hace un comentario negativo o se le hace un comentario hiriente porque no sé cuál es su padecimiento, porque no leí el expediente y no sé por qué está aquí, ¿no? A veces nos pueden llegar pacientes que tienen un trastorno alimenticio y a lo mejor yo lo pesé sin ver las sugerencias a lo mejor de la nota, que no lo tenía que pesar todavía. Entonces tal vez lo pesé y ya le hice un comentario de, ay, mi hija, subiste de peso, ay, mi hija, estás muy flaca. O sea, entonces yo ya puedo ir generando ese tipo de prejuicios en el paciente, que ese tipo de cosas puede hacer que el paciente abandone el tratamiento, que ya no vaya porque ya no se sintió a gusto, porque ya no se sintió cómodo, o puede ser que si yo no lo sé manejar, puede ser que nuestro paciente se ponga agresivo. O sea, si yo no identifico que a lo mejor el paciente que tengo ahí, pues es un paciente psicótico, esquizofrénico y con rasgos violentos, pues puede ser que se me ponga agresivo y entonces me pueda comenzar a agredir, me pueda comenzar a decir de cosas porque a lo mejor yo le hice un mal gesto, hice algún comentario, entonces ya el paciente puede tomarlo a mal y se nos puede poner agresivo. Entonces es importante el tener como esta conciencia, ese tacto, ¿no? El saberlo manejar, porque es concientizarnos que estamos trabajando con pacientes emocionales, ¿no? Pacientes que realmente piensan y actúan a través de las emociones. Y algo que tenemos que entender que si yo actúo y pienso a través de las emociones, por lo regular mis decisiones no van a ser correctas. Yo tengo que aprender a decidir y tomar decisiones bien conectado a lo que es mente y emoción, ¿no? Decir, ok, sí, me siento enojado, sí, me siento triste, pero tengo que hacer esto, realizar esto, ¿no? O esto es lo más conveniente. Y el tipo de pacientes con los que tratamos, pues ya me siento y vámonos, ¿no? Decido a través del enojo, decido a través de la tristeza, decido a través de la euforia y por lo regular como sus decisiones no son correctas, pues le refuerzan obviamente el que se sientan mal, ¿no? El que no decido bien, no tomo buenas decisiones, siempre me va mal y por eso son ese tipo de pacientes emocionales. Entonces yo, si me dedico a esto, tengo que tener mucho tacto en qué le digo, cómo lo trato, cómo tiene que ser cómo tengo que dirigir. Obviamente a cada paciente es diferente, ¿no? Entonces tengo que saber eso, ¿no? El punto número 2 es, pues, habilidades de comunicación para escuchar a los pacientes, tranquilizarles, extraer información que les ayude a entender sus sentimientos, ¿no? Como si ustedes siempre son el primer contacto. Y es bien importante eso, ¿no? O sea, el saber cómo le hablo, el saber decirles a veces, de repente se ve a un paciente, pues que ya está ahí conmigo y está llorando, pues preguntarle el cómo estás o cómo te sientes, tal vez lo puede tomar como hasta una burla, ¿no? De repente tengo que saber desarrollar, decir, hey, sé que te sientes mal, sé que te sientes triste, sé que estás aquí por una cuestión que tal vez tú no quieres, mira, ahorita voy a hacer esto contigo, vamos a hacer esta parte, ¿te gustaría contarme, te gustaría decirme algo más o qué pasa? Y a lo mejor de repente ese tipo de intervención decirle, o mira, ahorita ya vas a pasar al consultorio, ahorita que pase ahí, pues te van a atender, te van a escuchar, te van a dar una sugerencia. Entonces es irlo concientizando de esa manera, ¿no? El irle a ayudar, o sea, el decirle que no está mal que llore, que no está mal que esté triste. A veces parece que ven a los pacientes llorando y hasta los regañan, ¿no? Y no, no llores, mija, y no llores ahí porque ahorita, mira. No, al paciente es dejarlo, ¿no? Dejarlo que esté ahí, que se exprese, que se sienta comprendido, atendido. O sea, al final de cuentas está ahí buscando una ayuda y una sugerencia, pues para manejar esas emociones y el padecimiento que tiene, ¿no? Entonces, bien importante el generar esas habilidades de comunicación, de saber que lo que estoy hablando es con la intención y saber que esa sea una intervención de buscar que el paciente mejore, no que empeore. Entonces, bien importante el generar estabilidad de la comunicación, ¿no? Y la posibilidad de establecer una relación cercana y de confianza con los pacientes y sus familias o cuidadores. Siempre, ¿no? Muchas veces el paciente entra al consultorio y hasta los familiares se acercan a la enfermera. Oye, fíjate que, y les empiezan a dar una información, no, es que lo traemos, ya tiene mucho sintiéndose así, y bla, bla, bla. O sea, la misma familia muchas veces arroja información importante a la enfermera mientras su paciente está dentro. Entonces, el generar esta relación cercana con los familiares de nuestros pacientes o con los cuidadores, pues es información que ya después la enfermera viene y nos dice, oye, David, fíjate que la familia me dijo esto, que observaron esto, te lo comentó el paciente, a lo mejor el paciente no lo comentó, entonces tú ya vas enriqueciendo tu información. Entonces, es bien importante, ¿no? Por eso hacía hincapié al inicio
pues son esos ojos, ¿no? Esos ojos externos fuera del consultorio, ¿no? También, pues generar las habilidades de observación, ¿no? Para notar cambios en el comportamiento de los pacientes y lo que incluye la capacidad de interactuar, de interpretar lenguajes de comunicación no verbal como el lenguaje corporal, ¿no? Y bueno, ustedes van a observar, muchas veces están ahí afuera y están viendo, ¿no? Hasta ven, se dan cuenta cómo funciona esa familia o ese sistema, ¿no? Muchas veces para las familias el paciente es el causante o es el mal o es el factor de todos los males de esa familia, pero tú empiezas a ver cómo funciona afuera, a lo mejor puedes decir, chin, o sea, pues la mamá es de tal forma, el papá es de otra, lo tratan de tal manera o lo tratan de tal forma. Y al final, ese tipo de comportamientos o ese tipo de actitudes de información que nos dan, pues te ayuda a ti también a entender por qué el paciente se comporta de tal manera o por qué el paciente tiene tal o cual padecimiento. Entonces, es bien importante esa observación, ese tipo de estar viendo cómo se comporta el paciente, ¿no? A veces, pues te llevan un niño que se porta mal y te entran al consultorio y te dicen, no, pues no hace caso, esto, lo otro, pero afuera del consultorio, pues la señora no le llamó la atención o el papá no dijo nada, entonces dejan ahí los papás hacer al niño lo que sea y son información que te dan, ¿no? O sea, entonces, eso te va ayudando a que puedas ir haciendo intervenciones más claras, más precisas y enriquecer toda esa información para la ayuda del paciente, ¿no? Bueno, como lo mencionaba ahorita, ¿no? La capacidad de calmar y convencer a los pacientes que en ocasiones requieren adaptar un comportamiento firme, ¿no? Obviamente, como lo mencioné ahorita, si nos llega un paciente así, ¿no? Que en esa cuestión de crisis, como lo mencioné, hay pacientes, como los dije, cada paciente muchas veces se comporta, dependiendo a veces en cada institución, en cada lugar está es diferente, pero hay pacientes que a lo mejor llegan y te están exigiendo una cuestión de consulta, de atención y todo, y se tiene que desarrollar esta parte de poderlos calmar, ¿no? De explicarles que, bueno, pues sí se les va a atender, pero tienen que pues, permanecer en calma, que explicarles cómo funciona el centro de salud o cómo funciona la clínica, explicarles ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, convencerlos de esa manera o convencerles que, bueno, que la atención que van a recibir es buena, irles dando, bueno, ok, ¿sabes qué? Se va a empezar a trabajar con ustedes esto, aquello, irles explicando cómo se va a trabajar o qué es lo que se va a ir trabajando con cada paciente, porque pues ahí los enfermeros y enfermeras van a tener esa información de cada paciente y pues se les va explicando, ya se va concientizando al paciente y eso va a llevar pues que el paciente pueda llegar a una calma de lo que está escuchando, de lo que se le está interpretando en base a la ayuda que va a recibir, ¿no? También, bueno, el encontrar las habilidades de trabajo en equipo, ¿no? Es bien importante, como mencionaba, ¿no? El que trabajemos en equipo, nadie es más que nadie, todos somos iguales, todos estamos con el mismo enfoque de ayudar y que todo lo que se haga ahí al final es por el bien de un paciente o por el bien de una familia. Entonces, el buscar el poder trabajar en equipo, ¿no? O sea, entonces, esa es una habilidad que no muchos pueden tener o que no muchos pueden desarrollar y es bien importante buscar el poder tener este tipo de habilidades, ¿no? Y un punto bien importante, pues mantenerse al día con los nuevos procedimientos y tratamientos, ¿no? La capacitación diaria, el estar leyendo información pues de todo, de cómo puedo ayudar, de cómo puedo atender, eso pues no lo exige esta vida que elegimos, que es en base a la salud, nos exige estarnos pues actualizando todos los días, ¿no? Realmente qué padre que ustedes están teniendo este tipo de pláticas o este tipo de charlas, he seguido la página y creo que a la escuela y creo que es importante que estén recibiendo este tipo de pláticas, ¿no? Y la habilidad de negociar para ocupar de los servicios públicos de apoyos disponibles, ¿no? A veces eso nos toca el poder gestionar, el poder ayudar, el poder generar esa capacidad pues de si no lo tienes, como saben, y ahorita creo que esta pandemia nos dejó ver que nuestro sistema de salud está bastante colapsado, uno tiene que a veces gestionar muchas cosas, ¿no? Que se te brinden muchas cosas. Aquí el maestro Daniel no me dejará mentir y creo que él es un claro y gran ejemplo de enfermero y de cómo puedes ir a tocar, tienes que ir a tocar puertas para que te ayuden, para que vayan, para que se brinde un apoyo y se puedan pues beneficiar los pacientes principalmente y obviamente los compañeros de salud, ¿no? Entonces, son habilidades que se tienen que desarrollar
porque a veces ustedes se van a topar con pacientes y nos toca, ¿no? O sea, que no tienen tal o cual cosa y tienes que a veces gestionar apoyos, gestionar cosas para que se les pueda brindar y en pro de su recuperación. En este caso, muchos pacientes que no tienen recursos para poder obtener cierto medicamento y que tú sabes que si el medicamento no se les da, pues o sea, no va a haber una mejora en ese tipo de pacientes. Entonces, el poder negociar, el poder saber sobre los servicios públicos con los que se cuenta, les va a abrir muchas puertas, ¿no? Entonces, es importante ir generando este tipo de puntos a desarrollar, ¿no? Y bueno, vamos enlazando la salud mental, ¿no? Y ahí nos dice esta imagen ciertos tips para la buena salud mental, que es ejercitarse, ¿no? Ejercitarse, obviamente, creo que es parte de ahí, como yo se los menciono siempre, el ejercicio es el principal y primer antidepresivo que tenemos a la mano, no nos cuesta nada. El hecho de generar a lo mejor una caminata de 30 o 45 minutos de 3 a 4 días a la semana nos genera ese antidepresivo, ya estamos previniendo una depresión o cualquier cosa y estamos en pro de la salud, de tener una buena salud mental, ¿no? Disfrutar de paseos con familia y amigos, siempre el salir y distraerte un poco, el general hecho aquí que tenemos, a lo mejor, bueno, pues voy a subir el cerro, o tal vez, bueno, puedo ir y caminar en la loma, o sea, el hacer ese tipo de, de recreaciones, pues nos lleva a poder estar a gusto, ¿no? Obviamente lo podemos hacer acompañados o solos. El dormir de 6 a 8 horas al día es básico para poder generar un buen descanso. Entender que el dormir es una actividad más del cuerpo y es su actividad de descanso, ¿no? Entonces, el poderle brindar esas 6 u 8 horas para que se active es fundamental. Si no dormimos bien, pues bueno, creo que muchos ahí cuando no dormimos bien andamos irritables, andamos enojones, andamos, a lo mejor mi capacidad de entendimiento no es la misma, puedo andar más distraído, entonces es bien importante el establecer esa parte, ¿no? Digamos, el hablar de tus sentimientos con alguien de confianza, ahora que estamos viviendo este tipo de pandemia, algo en lo que hablamos mucho era eso, ¿no? El generar esa actividad familiar de sentarse en la familia o sentarte con tus amigos y que cada quien expresara cómo se sentía, cómo está, ¿no? El decir, bueno, pues yo me siento enojado, me siento desesperado, ya me enfadé, ya me harté, o sea, el expresar el cómo te sentías sin que nadie te juzgara, sin que nadie te diera un punto de opinión, simplemente el que tú pudieras descargar y decir cómo te sentías, porque bueno, pues todavía estamos en esta cuestión de pandemia, es un punto, una actividad importante. Y igual, ¿no? En nuestra vida diaria, muchas veces poderle expresar a alguien en el cual nosotros confiamos, cómo estamos, cómo nos sentimos, pues es importante, ¿no? Buscar ayuda profesional. Yo aquí dice ahí si lo necesitas, ¿no? Yo muchas veces les digo que la búsqueda de una ayuda profesional sobre un especialista en la salud mental, un psicólogo, pueden hacerlo aún si no tienen ningún síntoma de ningún trastorno, de nada, si simplemente es porque quieren resolver, porque tienen una diferencia con el novio, la novia, el amigo, la amiga, o sea, pueden ir, ¿no? Preferible que vayan así y se lleven 2 o 3 sesiones para resolver un punto, a que vamos dejando crecer los problemas y ya vamos cuando estamos bien ponchados, bien tronados y ya te tienes que chutar 6 meses o un año de terapia, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no? O sea, el buscar la ayuda de un profesional es importante en nuestro día a día, ¿no? Incluso para resolver las cuestiones del trabajo, ¿no? Obviamente, está el famoso burnout, que nos sobresaturamos muchas veces del trabajo, en este caso, a lo mejor ustedes por cuestiones de escuela, por presión, estrés, el ir a hacer prácticas, el estudiar, el ir o trabajar muchos, o tal vez son papás, son mamás, pues bien importante el que mantengan como ahora sí como cualquier carro, o sea, su alineación y balanceo, su mantenimiento, el que vayan con un profesional, a lo mejor pueden estar yendo una vez al mes o algo así, y ustedes están cuidando esa parte y los va a ayudar a ser funcionales en su día a día, ¿no? Y más, como les dije, ¿no? Si nos dedicamos a la salud, pues tenemos que siempre estar buscando dar nuestro 100% y predicar con el ejemplo. Yo no puedo dedicarme a la salud si no doy un buen ejemplo, si a lo mejor físicamente no estoy saludable, no estoy bien, no estoy en peso, no estoy, digamos, dominando mi cuestión de salud, ¿no?
Y ahí esto, pues comer sano, ¿no? El hecho de que comamos sano, pues es bien importante, ¿no? Para nosotros, creo que los que nos dedicamos en esta área nos toca ver pacientes, pues muchas veces con enfermedades crónicas degenerativas por no tener un buen cuidado de su persona, ¿no? O el no tener un buen cuidado, pues les detonó este tipo de enfermedades. Y bueno, la salud mental muchas veces yo la hilo y les digo, ¿no? El tener una dieta saludable más allá de lo que comes, también tiene que ver con lo que escuchas y con la forma y dónde te desenvuelves, ¿no? Entonces, busquemos tener esa parte que es pues algo saludable, ¿no? Entonces, pero entremos, ¿qué es la salud mental? Pues la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva, fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Bien, cuando escuchamos esta definición, a mí me gusta hacer mucho hincapié, se los dije en la mañana y se los digo a ustedes, la palabra consciente, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser conscientes y llevar una conciencia de vida, ¿no? A lo mejor han visto artículos o han leído que el ser humano se desenvuelve o su 90% de actividades les hace de forma inconsciente. Y es verdad, ¿por qué? Porque obviamente por lo regular me voy manejando muchas veces en base a rutinas, ¿no? Entonces, ya inconscientemente ya sé o generé dónde pongo las llaves, dónde pongo esto, dónde dejo mi mochila, dónde dejo esto otro. Entonces, vamos funcionando de forma inconsciente. Pero cuando funcionamos de esa manera y no buscamos, de cierta manera, generar ese tipo de conciencia, ya cuando me doy cuenta, pues me doy cuenta que ya estoy bien tronado en muchas cosas, ¿no? Entonces, el ser consciente muchas veces, bueno, voy a ser consciente de qué es lo que como, voy a ser consciente de cómo descanso, voy a ser consciente de mi cuestión física, nos damos cuenta ahora sí de qué es en lo que tenemos que trabajar. Por eso muchas veces lo que son las crisis emocionales uno no las tiene por qué ver mal. La crisis me genera la conciencia de decir, ay canijo, en esto estoy mal o en esto estoy fallando. Entonces, cuando aprendemos a ser conscientes de todas nuestras actividades, de lo que realizo, de cómo estoy llevando mi vida, entonces voy a ser consciente de mis capacidades, voy a ser consciente de para qué soy bueno y para qué soy malo, o voy a ser consciente en qué cosas tengo que trabajar más para poder lograr mis objetivos, ¿no? Entonces, puedo afrontar cualquiera de las tensiones normales de la vida. ¿Qué quiere decir? Que mi día a día, y ustedes lo ven, nuestro día tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, tiene situaciones estresantes, pero si yo soy consciente de todo eso, de mis capacidades, pues voy a saber cómo manejarlas, cómo resolverlas, cómo llevarlas a cabo para llevarlas a un buen puerto, ¿no? A veces tenemos como esta idea de que todo nuestro día tiene que ser perfecto y no es así, o sea, nuestro día es un sub y baja de emociones o de situaciones y si soy consciente voy a saber cómo manejarlas, ¿no? Entonces voy a poder afrontar eso y puedo trabajar de forma productiva. Cuando soy consciente, voy a realizar mis actividades de una forma eficiente. O sea, ¿qué quiere decir? Mis tareas las voy a hacer de una forma eficiente, bien hechas, mis actividades las voy a realizar bien, mi trabajo lo voy a realizar bien, perdón. O sea, entonces mi día va a ser productivo. Voy a decir, ah, canijo, hasta me quedó tiempo para, no sé, poder ver una película, poder tener tiempo, más tiempo de familia o más tiempo con mi novio, con mi novia. O sea, cuando uno es productivo, realmente te rinde el tiempo, ¿no? Porque te enfocas en lo que tienes que hacer y lo haces de una manera eficaz y más rápida. Y eres capaz de hacer una contribución a tu comunidad. De esta parte me gusta mucho porque al final si yo genero situaciones positivas, mi comunidad, en este caso mi colonia, mi familia, todo esto va a ser buena. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una contribución a mi comunidad, que es ustedes, o sea, espero que se lleven mucho esta parte y que al final lo puedan a practicar o hacer en su día a día y esto los va a ayudar a ser mejores. ¿Qué quiere decir? Pues que van a ayudar a personas, a pacientes, en su familia, va a impactar en ciertas cuestiones y pues podemos generar una comunidad sana en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esa es la definición de salud mental. Nos dice que las enfermedades mentales y los trastornos de la conducta afectan a uno de cada 4 personas a lo largo de su vida. Les decía, bueno, ahorita somos más. Por ejemplo, en este caso nos da la cuenta, si le sacamos que somos 175 conectados, más o menos a 43 personas, hemos pasado por alguna situación emocional, ¿no? Creo que todos hemos pasado por una
cuestión de ansiedad, una ruptura, esto, lo otro, que nos ha afectado o ha pegado en nuestra cuestión de salud mental, ¿no? O sea, entonces, ese es un poquito de la información sobre qué es la salud mental, ¿no? Los informes muestran que la adopción de estrategias destinadas a mejorar la salud mental de la población es una posibilidad real, no solo para el sector de la salud, sino también para otros sectores, ¿no? Pues la educación, la atención infantil, el trabajo y la vivienda, como lo mencionaba ahorita, ¿no? Si nosotros buscamos tener una salud mental adecuada y enfocada y consciente, pues si yo voy a la escuela, sé a qué voy a la escuela, soy consciente a qué voy a la escuela y soy consciente que voy a la escuela a aprender, a preguntarle ciertas dudas a mi maestro, en este caso ahorita que son, bueno, pues estar enfocado, estar atento. Entonces, ¿qué va a decir? Pues voy a tener una salud mental, no se va a generar un ambiente estresante en el salón o en la clase en línea. Entonces, voy a ser consciente, ¿no? De este tipo de cuestiones, o sea, si se van tomando este tipo de estrategias de buscar una salud mental en todos los ámbitos, en lo laboral, en lo infantil, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias que se tienen que adoptar en cualquier índole, el darle esa importancia a la salud mental de cualquier persona en cualquier sistema que nos vayamos a desenvolver, llámese familia, llámese casa, llámese calle, colonia. Hoy en día, bueno, creo que es eso, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante complicada, bastante fuerte, bastante agresiva, violenta en todos sentidos, en la calle, en las redes sociales. Entonces, creo que el ir concientizándonos de ir generando, pues a lo mejor ciertos productos, el qué es lo que yo voy a ver o qué es lo que voy a ir generando, pues eso va a ayudar pues a que ese tipo de cosas disminuyan, ¿no? Entonces, pues les digo, la parte de la enfermería en ese primer contacto, el ir explorando todo eso, el cómo está el paciente, cómo es su sistema, dónde se desenvuelve, en dónde viene, pues nos va a ir ayudando a ir generando este tipo de estrategias, ¿no? Y esas estrategias, como muchas otras, también pueden prevenir la aparición de trastornos mentales entre las personas que se encuentran en situación de alto riesgo, ¿no? Vamos a prevenir, que es algo que se ha olvidado mucho, que es la tarea de la prevención y que es algo que nos toca a todos, ¿no? Vamos entrándole, les puse aquí ciertos de las cuestiones que nos toca atender más en lo que es en el sistema de salud, cuestiones que nos toca atender de los trastornos situaciones que nos toca atender más. Y encontramos pues lo que es el bullying, ¿no? Si bien como lo mencionaba ahorita, pues estamos ya en tiempos bastante violentos y muchas veces pues esa violencia comienza desde pequeños y continúa muchas veces ya en etapas adultas, muchas veces hasta en la cuestión de universidad o en la cuestión de posgrados, en el mismo trabajo, pues ya se sigue generando ese bullying, ¿no? Entonces, bueno, vamos entrando, ¿no? ¿Qué es el bullying? El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues al final de cuentas es una agresión, ¿no? Y es un acto de poder. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la consulta, en este tipo de cosas, el primer contacto que son ustedes como enfermeros o enfermeras, van a tener esa parte, o sea, van a ver el niño, ustedes van a identificar porque van a tener un contacto con él para poderlo medir o para poderle tomar ciertos datos y el niño va a hacer ciertos movimientos, ciertas posturas que ustedes se pueden dar cuenta, decir, a ver, como que este niño está sufriendo una situación de abuso, o sea, a lo mejor lo llevan por otra cuestión, pero esa observación que ustedes tuvieron, esa parte, va a ayudar, no va a enriquecer, va a ser de, oye David, fíjate que noté en el niño esto, fíjate que aquello cuando lo iba a tocar se quitó, se mostró, tal vez lo iba a agarrar y hasta se orinó el niño. Entonces son datos importantes o son focos rojos que ustedes pueden observar, se pueden dar cuenta, pueden explorar en base a ese tipo de cuestiones para darse cuenta si un niño está siendo acosado, si un niño está siendo abusado. Entonces, es bien importante este tipo de intervención, porque si yo no soy consciente de eso, pues yo agarro y atiendo y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Entonces, ya es un foco ahí que no pusimos atención, no observamos y son datos que se nos escapan y a lo mejor pudimos prevenir cualquier situación por no darnos cuenta en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, más ahorita, por ejemplo, que ahorita las consultas son con cierta distancia con los pacientes, que realmente los que tienen ahorita más contacto con el paciente es nuestra área de enfermería, entonces
es bien importante ese tipo de datos, ¿no? A lo mejor puedo ver y el niño puede traer ciertos moretones, ciertas cuestiones, entonces es mi parte de preguntar, ay, ¿y cómo te hiciste esto? ¿Qué pasó? ¿A qué estabas jugando o algo? Y ir observando, ir indagando y eso nos va a dar una información bastante importante y bastante buena, ¿no? Bueno, aquí como dice el bullying implica una repetición continua de las burlas, le digo, es una forma constante, ¿no? Y vamos entrando en cuáles son las características, los puntos que ustedes tienen que observar, ¿no? O sea, alguien que ejerce o que padece el bullying, bueno, suele incluir conductas de diversa naturaleza, burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento. Si yo veo ese tipo de conductas, como lo mencioné con el niño, a lo mejor que es como retraído, lo veo que como que no quiere que lo agarre o algo, puedo empezar a preguntar, oye, ¿y cómo te va en la escuela? ¿Y tienes amiguitos? ¿No tienes amiguitos? ¿Qué pasa ahí? Yo ya voy indagando, o sea, le voy haciendo una cierta plática en base a la escuela, cómo le va, oye, y por donde tú vives, ¿juegas con alguien o no juegas? Oye, y en la escuela te dicen cosas o pasa, entonces vas relajando al niño porque realmente le estás mostrando ese interés o ese interés sobre él, ¿no? Que te explique, que te diga. Si ya vemos como que el niño se espera, dejamos de preguntar para no invadir tanto, para que el niño no se cierre. Entonces es bien importante a ir explorando este tipo de cosas, ¿no? Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. No puedo explorar, oye, y ya dejaste de hacerte pipí en la cama y a lo mejor pues el niño, no, pues todavía me hago. Entonces son datos, ¿no? Si ya estamos hablando de niños de 4 o 5 años para arriba y se sigue haciendo, pues son datos importantes que nos están ahí avisando que ese niño puede estar sufriendo una cuestión de abuso, de acoso, de bullying. Entonces es bien importante estar ahí en ese tipo de información, ¿no? O muchas veces nos puede tocar el niño que es el que ejerce ese tipo de cuestión, ¿no? Entonces, de la misma, oye, a ver, yo te veo aquí como que eres, bien, valientillo, a ver, dime, ¿qué le haces a tus amiguitos? A ver, tú eres el que les pega, o sea, ya podemos como preguntar un poquito más preciso y a lo mejor también un niño te va a decir, no, sí, pues yo y que les pego y me peleo y te empieza a explicar el niño, ¿no? Entonces, ya son cuestiones o datos que te pueden decir, que te pueden informar y pues te va ayudando a ir generando un plan de tratamiento más preciso para ese niño, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de características se mantiene debido a la ignorancia y pasividad de las personas que rodean a los agresores y las víctimas sin intervenir directamente, ¿no? Aquí es bien importante concientizar en ese tipo de cosas, por ejemplo, hablar con los niños y lo tengo ahí, oye, cualquier cosa, no dudes en decírselo a tu papá, tu mamá, algún tío, a ver, ¿en quién confías? No, pues confío en mi hermano, en mi hermana, o confío en tal tío, ¿no? Entonces, a ver, deberías de comentarle, deberías de decirles, siempre orientar a que el niño hable y explique qué le está sucediendo, qué le está pasando, ¿no? Si ya el niño a lo mejor nos tuvo esa confianza de decirnos, o sea, oye, a ver, ahorita que entres al consultorio, se lo dices al psicólogo, se lo dices al doctor, y entonces es irle generando ese ambiente de confianza para que hacia el niño se ayude a hablarlo, ¿no? A platicarlo. Y por ejemplo, aquí es lo que digo, la víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia. A lo mejor pues es el niño que va a decir, no, no quiero ir a la escuela. A lo mejor te puede decir, ay, no, es que no me gusta ir a la escuela, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué no te gusta ir a la escuela? Ir explorando ese tipo de cosas, ¿no? Puede confiar en sí mismo y en los demás. O sea, pues es difícil un niño que sufre acoso o sufre bullying, es difícil que confíe en alguien, ¿no? Por eso siempre buscar esa empatía, el a veces el agacharnos, ponernos un poquito más al nivel del niño, a ver, mira, y me agacho y te voy a medir, te voy a tomar la temperatura, que el niño se vaya sintiendo en ese tipo de confianza, ¿no? Este, y pues bueno, son ciertos puntos que tenemos ahí, como dice ahí, me voy al último, que se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce, dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y tensiones. Ahí este punto lo menciono porque muchas veces podemos estar trabajando con el niño o algo y si el sistema de acoso sigue presentándose, es difícil que tengamos mejoras con el paciente, ¿no? Entonces, también ahí es como de repente, mejor el niño ya entró y el enfermero o enfermera empieza a concientizar a la familia, a ver, miren, qué está pasando con el niño, cómo lo ven cuando llega de la escuela, qué les dice, cómo está su desempeño escolar, está creciendo, está bajando, está en aumento, cómo está.
sea, es el ir explorando eso para ir generando, pues, ese tipo de trabajo, como dije, complementario en todos los sentidos para ir buscando generar estrategias de mejora en el niño. Entonces, son casos que hoy en día, pues, se presentan bastante, ¿no? Bueno, vamos hablando de los tipos de bullying. Encontramos el físico, que ahí es, por ejemplo, les digo, pues va a ser como más evidente, ¿no? Si yo le encuentro, pues, moretones al niño, porque pues son producidos en base a empujones, patadas, agresiones o con objetos, ¿no? O sea, con mucha frecuencia en primaria y secundaria. Entonces, ahí está como el dato, ¿no? Si mis pacientitos son de primaria y secundaria, es posible que me lleguen con moretones o que ya llegó descalabrado, ¿no? O sea, a lo mejor está en área de urgencias y ya me llegó el niño descalabrado porque le pegaron en la escuela o algo así. Entonces es importante empezar a concientizar esta parte, ¿no? Pues los insultos y apodos, o sea, el preguntar, ¿no? Oye, y a ver, en la escuela te dicen de cierta forma o te dicen de cierta manera que no te guste, que no te agrade, comienzas ya a ir preguntando desde esa parte, ¿no? Entonces, es ir concientizando al niño en esa parte, pues que ese tipo de situaciones no están bien y no las tiene por qué aceptar. El bullying psicológico, pues que van destruyendo la autoestima del individuo y fomenta una sensación de temor. Les digo, van a ser niños a lo mejor como temerosos, que no van a querer. Van a ser muchas veces niños que si pasamos primero a la mamá, el niño va a estar llorando afuera del consultorio. Entonces, ahí en ese momento muchas veces nos toca vivirlo. La enfermera se acerca al niño a ver qué pasó, por qué tienes miedo, qué pasa. Y entonces ahí el niño empieza a arrojar mucha información. Es que quiero a mi mamá, es que siento que porque está dentro y si me va a dejar. Entonces, ya te va generando una perspectiva sobre qué pasa, ¿no? Sobre qué pasa en la familia, por qué hay tanto temor, por qué el niño presenta esto. Entonces, es bien importante, ¿no? Esa parte de observación fuera del consultorio, como no me canso de repetirlo, son nuestros ojos, ¿no? Y la social, pues se aísla al joven del resto del grupo, ¿no? Son los niños que se rechazan. Entonces, ¿tienes amiguitos? No. Ay, ¿por qué no tienes amiguitos? A ver, platícame. No, pues, pues no me hablan o no me quieren, es que porque me dicen, entonces ya se empieza a explorar, se empieza a preguntar y son cosas que se tienen que trabajar en terapia, ¿no? Entonces son ese tipo de cuestiones en las que se hace ese trabajo complementario, ¿no? Con la enfermería. Y bueno, aquí en resumen, ¿qué hacer si soy testigo de bullying en cualquier punto? Sobre todo, bueno, en la escuela, decirle a alguien, ¿no? Obviamente intervenir, decir que esa cuestión pare, basta, y ir con cualquier maestro, con cualquier profesor, con alguien cercano de autoridad y comentarle lo que está sucediendo y está pasando, acercarme, generar esa empatía con ese compañero o compañera que está padeciendo. A veces cuando somos más adultos o más grandes, pues ya el bullying cambia más ay, empiezan a hablar de fulanito, de fulanita. Entonces, si me doy cuenta de eso, pues pedir que paren, ¿no? Que baten, que a lo mejor esa persona no está presente, no tienen por qué hablar de ella o de él, y que no se haga algo más grande, ¿no? Y si vemos algún compañero o compañera, pues que padece algo así, o nos damos cuenta, o hasta nuestra misma familia, bueno, pues recomendar lo que es una terapia psicológica, pues siempre va a ser bienvenida, ¿no? En la cuestión de la salud mental de cualquier persona, ¿no? Entonces, esa cuestión del bullying. Vamos a entrar en depresión. Depresión, bueno, pues es el principal diagnóstico en el estado, es lo que más se atiende, el principal diagnóstico que tenemos en el estado es la depresión. ¿Y qué es la depresión? Pues es un trastorno emocional que se caracteriza por la pérdida de felicidad que se venía experimentando y la inmersión en un estado de abatimiento y que depende de sus causas, en algunos casos puede ser crónica y en otras momentánea. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la depresión va de forma progresiva, ¿no? Voy viendo que mi estado de ánimo va bajando y va bajando y va bajando y va bajando, entonces empiezo a experimentar que me vuelvo más apático, empieza esa apatía, a lo mejor las actividades que antes me gustaban ya no me gustan, empieza a haber una disminución del hambre o del apetito, eso es muy característico de la depresión. Cuando viene acompañada de ansiedad es ver o disminuye mucho o aumenta, ¿no? Entonces, ahí en esa cuestión del apetito, digamos, me siento triste, sin motivo, sin causa, sin razón, puedo ponerme a lo mejor a revisar y decir, bueno, a ver cómo estuvo mi día, qué pasó,
y tal vez es una tristeza en la cual cuando yo no le encuentro una explicación a esa tristeza, entonces, bueno, a ver, es un foquito rojo, ¿no? O qué tan constante siento esta tristeza. Digamos, si ya soy una persona sexualmente activa, obviamente una disminución de ganas de tener intimidad sexual, o sea, disminuye esa actividad, comienzan esas ideas como el de no sentirte tan importante o sentir que, pues a lo mejor que tu entorno estaría mejor sin ti, puede generarse el tipo de pensamiento, idea de, pues, ¿y si me muero? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Comienza a presentarse una sensación de miedo, miedo todo el día, miedo constante, miedo irracional, miedo a lo mejor por cosas que antes decía, bueno, China, esto antes no me daba miedo, ahorita me da miedo, ¿no? O sea, entonces, cuando empezamos a ver este tipo de signos, de síntomas, entonces es bien importante decir, bueno, aguas, ¿no? Hay que canalizar o hay que, si es con nosotros mismos, pues vamos con un especialista. Si lo exploramos con nuestro paciente, pues, si a lo mejor es de cualquier otro tipo de padecimiento, a lo mejor si es una cuestión de cualquier enfermedad. Algo que mencionaba es eso, ¿no? Cualquier paciente que va perdiendo sus capacidades físicas, va a presentar un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, siempre recomendarle que vaya con un especialista, ¿no? Entonces, bueno, esa es la depresión y esos son los signos y síntomas que acompañan a la depresión. Aquí hay otro, bueno, prácticamente eso que ha sido disminución de la energía, insomnio, obviamente, puede haber que no puedes dormir y muchas veces el que no puedas dormir no es que es porque no dejas de pensar, entonces estás piensa y piensa y piensa en los problemas, ¿no? Traes una idea repetitiva en tu mente sobre el conflicto, sobre esta parte, entonces se está piensa y piensa y piensa, entonces pues es bien importante, ¿no? O sea, ver qué está pasando, que esto, en la cuestión de la actividad de ustedes es como explorar toda esa parte, ¿no? A lo mejor ya vuelve a cita el paciente. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Estás descansando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás comiendo? Y son cosas que ustedes van observando y van viendo, ¿no? El pensamiento suicida empieza a aparecer, como lo mencioné ahorita, y bueno, factores que contribuyen y previenen lo que es el suicidio, pues la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, ¿no? Pues ahora sí que se desencadena a través de, pues, de situaciones que vivimos, desde la pérdida de un ser querido, desde la ruptura de una relación, desde pérdida de un trabajo, desde cualquier situación se puede desencadenar una cuestión depresiva, ¿no? Lo mencionaba, cuando es momentánea, muchas veces es por este tipo de cuestiones, ¿no? Que pasé por una situación desagradable y se puede detonar ese cuadro depresivo, pero es momentáneo y yo lo puedo trabajar a través de terapia y no pasa nada. Pero cuando es crónica, ya entra la parte en la que se tiene que canalizar a psiquiatría. ¿Por qué? Porque en la crónica ya es cuando mi cerebro deja de producir las sustancias, pues, la serotonina, la dopamina, para yo poder manejar mis niveles emocionales estables. Entonces, ya es canalizado, ya se vuelve crónica, ya es cuando voy a necesitar de cierta manera durante algún tiempo prolongado o tal vez de por vida una cuestión de estar ingiriendo pues medicamento, ¿no? Y bueno, hay relación entre la depresión y la salud física, así por ejemplo las enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa, ¿no? Como lo mencionaba, alguien que padece una enfermedad crónica, obviamente va a venir acompañada de un cuadro depresivo por toda la disminución de capacidades físicas que va teniendo. Incluso, bueno, pues personas que a lo mejor diabetes, pie diabético, tiene que haber una amputación de pie, de pierna o de algo, pues obviamente va a generar una cuestión de presión y se tiene que canalizar a un acompañamiento en salud mental, ¿no? Y bueno, las estrategias comunitarias eficaces para prevenir se encuentran en los programas escolares, para promover un modelo de pensamiento positivo en los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, pues el ir trabajando y previniendo esto, ¿no? El que ustedes sean muy conscientes y que cuiden lo que piensan y lo que sienten es bien importante, ¿no? Ahora sí que buscar siempre estar ahí, cómo está mi compañero, cómo se siente, o sea, el que hagan como ese ejercicio como compañeros les va a ayudar, les va a ayudar bastante, ¿no? Y bueno, lo que desencadena una depresión no bien cuidada, pues es el siguiente tema, que es el suicidio, que pues como cada año siempre va en incremento, ¿no? A veces cada año escuchamos y el suicidio y va en aumento y va en aumento. ¿Por qué? Porque obviamente pues las enfermedades en salud mental pues están a la hora de día, ya es una cuestión de salud pública, ya se vuelve ya es un problema de salud pública
Y pues el suicidio, pues es eso, ¿no? Es un trastorno o es un acto de un trastorno mental o psicológico no bien cuidado, no bien llevado, ¿no? Si bien lo puede realizar una persona con depresión o algo, lo puede realizar una persona psicótica, esquizofrénica, porque pues obviamente son personas que no se están tomando su medicamento, lo dejan de tomar o lo toman por un tiempo, se lo dejan de tomar, lo toman, entonces puede ocurrir lo que es esta parte del suicidio, ¿no? Pasamos a la que sigue. Por ejemplo, como ahí vemos, o sea, ciertos datos, ¿no? Más de 800,000 personas se suicidan cada año, ocurre una muerte por suicidio cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Entonces, pues ahí están los datos que son crudos y importantes, ¿no? ¿Y cómo puede prevenirse? Pues obviamente con el estarnos monitoreando siempre, buscando el tener esta salud mental y emocional, siempre nos va a llevar pues a ese punto de poder estar estables, de poder estar bien, de poder identificar mis emociones, ¿no? Que si bien estoy triste, bueno, entender si ya tengo muchas horas triste o mucho tiempo triste o si ya tengo a lo mejor mucho tiempo sin salir, sin comer, sin esto, bueno, el buscar estar conscientes y siempre pues tener esa ayuda a la mano y tener el psicólogo de cabecera, ¿no? Que cada quien decida es bien importante, ¿no? Entonces, a la que sigue, por favor. Y otra de las cuestiones que nos toca atender, pues son los trastornos alimenticios, ¿no? Si bien es bien importante aquí nuestro trabajo con el área de enfermería, siempre trabajamos de esa parte, este tipo de pacientes con este tipo de diagnósticos, por un determinado tiempo, cuando recién se inicia, siempre buscamos la parte a lo mejor de no pesarlos de forma tan continua o constante. Tenemos que quitar como esa parte de obsesión de estarse viendo o de estarse pesando. Entonces tienes que empezar a trabajar con esa situación y con esa parte, ¿no? Entonces es bien cuidadoso, por eso es bien importante que ustedes sepan qué es lo que tiene cada paciente que llega, porque sí nos ha tocado, nos ha pasado que se pesa o ese comentario de, ay, estás más flaquita, estás más llenita, entonces ese tipo de comentarios puede generar que el paciente ya no vuelva, ya no regrese, o sea, o que vea que su trabajo no está funcionando porque así lo percibe, porque obviamente este tipo de pacientes, pues su principal afectación es que no se perciben, o sea, su realidad de cómo se perciben no es adecuada, por eso siempre van acompañados también pues del área médica, ¿no? Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos, bueno, unos cuadros sobre lo que es la anorexia, que por lo regular, bueno, se presenta más en mujeres, también en hombres, pero se presenta más en mujeres, se presenta muchas veces su inicio en la adolescencia y y pues va generando ese tipo de afectaciones, ¿no? Cuando es una afectación pues que viene desde el área cognitiva, donde yo no tengo o mi capacidad de percibir el área cognitiva es cómo yo percibo lo de afuera y cómo me genera ese concepto de realidad, pues ahí genera una afectación, por eso se acompaña a través de un área médica porque tiene que ir acompañado de ciertos medicamentos, entonces pues en ese tipo de situaciones que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces tienen que trabajar siempre esa pregunta con los adolescentes y ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? A ver, siempre ir preguntando eso, ¿no? El cómo estar, los monitoreando, el preguntar siempre va a ayudar para ir generando una ayuda pues más eficaz, ¿no? Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos, ¿no? O sea, por lo regular, ¿qué nos generan? Depresión, aislamiento, que se producen, bueno, desde nuestra presión del cerebro, que es pues, digamos, no tiene una difusión de su imagen, no se perciben de una manera adecuada, o sea, pues va afectando de forma fisiológica, por eso pues se van deteriorando, ¿no? Esas imágenes de pacientes con trastornos alimenticios, cuando los ves en vivo o en imágenes es muy impactante, ¿no? Entonces, son pacientes que se tienen que tener mucho cuidado en cómo vas a intervenir, en cómo los vas a manejar para, para que su condición sea importante. Y ahí la cuestión de la enfermería, por ejemplo, el cómo se maneja la familia tiene mucho que ver con este tipo de pacientes, ¿no?
son familias por lo regular con características demasiado exigentes, le exigen mucho a esta paciente, o sea, o siempre piden como un punto de perfección sobre ese tipo de pacientes y muchas veces eso, el como cuando, como les digo, los están viendo afuera y la misma enfermera se da cuenta, entonces esa característica de la familia con este tipo de pacientes, ya sea que padezca bulimia o anorexia, tiene esa característica de exigirles, ¿no? Son familias extremadamente exigentes con nuestro paciente y el paciente al final ese estrés lo canaliza a una cuestión de un trastorno alimenticio. Entonces, es muy característico y ahí es donde muchas veces pues se da cuenta la enfermera, te pasa la información y se empieza a trabajar desde esta parte, ¿no? Ya dices, a lo mejor va por otra cosa, te la llevan porque la ven triste, deprimida, pero ya te vas dando cuenta con ese tipo de datos de chin, aquí hay algo, a lo mejor puede haber esto, o ya empiezas a ver que cada que va a consulta hay una pérdida de peso, entonces ya entonces empiezas a explorar y empiezas a ver y te das cuenta, ¿no? Entonces es bien enriquecedor cuando se trabaja así de esa forma en equipo. Pasamos a la que sí, bueno, ¿cómo se tratan? Bueno, los objetivos típicos del tratamiento incluyen restaurar la nutrición adecuada, lograr un peso corporal saludable, reducir el exceso de ejercicio y frenar atrancones y purgas, comer en exceso y provocar vómitos. Los planes de tratamiento por lo general están diseñados de acuerdo con las necesidades individuales y pueden constar de uno o más de los siguientes tratamientos, ¿no? Que es pues la psicoterapia, obviamente nutrición, área médica, todos entran ahí, ¿no? Y obviamente el hecho de saber y conocer qué se puede, qué no se puede, porque cada paciente es diferente en todos los sentidos, económicamente hablando, en cuestión de tiempos de trabajo, entonces se va generando un plan muy, muy específico con ese tipo de pacientes, ¿no? Como lo dicen, bueno, algunos pacientes pueden requerir de hospitalización, para tratar este tipo de problemas. Aquí en el estado, el único centro que se puede hospitalizar para este tipo de padecimientos, pues es el Maracame, que es el que está especializado en atender este tipo de padecimientos. Así que si por ahí en algún tiempo, no sé si tengan y se pueda, obviamente, o les puedan dar así a través de esta vía, pues que les explique más a detalle, más a fondo ahí del Maracame, que puedan conseguir como una charla, una plática, estaría bastante bueno y también la cuestión de adicciones, que es el siguiente punto que vamos a ver. Adelante. Tenemos ahí, ¿no? Que es un problema bastante fuerte y grave en el estado que se atiende. Y pues bueno, las adicciones por lo regular siempre van acompañadas y van acompañadas de una cuestión de depresión, ¿no? Alguien que cae en situaciones adictivas, pues te va a manejar un perfil depresivo, un perfil de muchas veces de cuestiones familiares bastante disfuncionales. Entonces, cuando la enfermera o enfermero se asocia mucho en esa parte, te dan como este tipo de cuestiones, ¿no? El saber cómo funcionan, qué ven, cómo está esa parte familiar. Son personas que muchas veces vienen de estructuras donde no viene una figura cualquiera de las dos, ya sea paterna o materna, siempre puede faltar ese tipo de figuras y puede generar una tendencia a que caigan más en una cuestión adictiva, ¿no? Pasamos a la que sigue. Por aquí, bueno, ¿cómo empezamos a notar, ¿no? La adicción. Es una tolerancia definida por cualquiera de los siguientes ítems, una necesidad de cantidades marcadamente crecientes en la sustancia, ¿no? Si nos damos un ejemplo, les decía en el alcohol, ¿no? Hay personas que cuando comienzan el consumo del alcohol inician, y a lo mejor para poder llegar a ese estado denominado de etílico o borracho, por así decirlo, de que ya me puse pedo, ya estoy borracho, no, pues me tomé 5 cartones, me tomé 8 caguamas, y entonces así, es al inicio, ¿no? Se va generando una tolerancia. Después, el efecto de esas mismas cantidades disminuye claramente con el consumo continuo. O sea, si este tipo de personas van generando esa adicción y lo van consumiendo todos los días, pues si antes se emborrachaban con 5 chelas, pues ya se van a emborrachar con una o con media. Entonces, ya es esa parte donde se va disminuyendo y vamos viendo que ya la adicción es más fuerte o ya se tiene una cuestión más agresiva, ¿no? Bueno, la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía.
Y quiere decir, bueno, si a lo mejor antes eran nomás los fines de semana, pues ahora va a ser los fines de semana y el lunes y luego el martes y miércoles de esa manera. Existen esos de que persistentes o refuerzos infructuosos de controlar o interrumpir. No, pues ya no voy a tomar y un mes y no logras ese mes o este fin de semana no voy a tomar y tomas. Entonces ya vas viendo que la adicción está creciendo, o sea, ya empleas mucho tiempo en actividades relacionadas con esta cuestión. O sea, ¿qué quiere decir? Ya nomás estás buscando pretextos de, ay, es que, no, pues es que se van a juntar allá y no, es que hay fiesta en tal lado, no, pues entonces ya nomás estás buscando la excusa o el pretexto para estar en el lugar donde sabes que se va a consumir o donde sabe que va a haber esta sustancia, pues comienzas a darle más importancia a esta actividad que a tu trabajo, que a la escuela, ya comienzas a ver que te está afectando, ya llegas pues crudo o en estado inconveniente a tus actividades, ya sea el trabajo, escuela, entonces, y ahí es donde tenemos que identificar que nuestro paciente o los pacientes están teniendo eso, ¿no? Muchas veces hay pacientes que llegan y desde que llegan al área de enfermedad te das cuenta que huele, ¿no? Que huele a alcohol, se le ve, ¿no? Se le ve el deterioro. Yo les digo, por ejemplo, pacientes que son consumidores de cristal, los dientes los van a tener bastante fregados, el color de ojos es amarillo, su piel está reseca. O sea, son características que tienes que ver y dices, este paciente, los pacientes de consumo de cristal o de inhalantes de resistol, aerosol, ese tipo de cosas, les afecta mucho la parte cognitiva, entonces se les va a desarrollar lo que es la celotipia. Entonces son pacientes que te van a manejar cuestión de celos y muchas veces ahí con ustedes se los van a, no, pues que vengo porque pues yo creo que mi pareja me es infiel o hace esto o hace aquello. Entonces, bajan este tipo de constancias que son cosas que son datos importantes a apuntar y saber que hay una cuestión adictiva. Ese tipo de conductas me toca mucho verlo, ¿no? O personas, mujeres que dicen, no, es que mi esposo es bien celoso y esto, a ver, y ya exploraste, ya te dijo, consumía, en algún tiempo consumió, no, pues sí, consumió durante 10 años, pero ahorita ya no, bueno, entonces ya son secuelas de ese tipo de cuestiones, entonces son situaciones que se tienen que ir atendiendo, ¿no? Pasamos a la que sigue. Y bueno, se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos precisamente o persistentes, ¿no? O sea, ya hasta el mismo paciente es consciente que pues ya está bien jodido, bien afectado por esta cuestión, pero lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, al final los pacientes, bueno, todo este tipo de exageración los va a llevar a un estado depresivo y muchas de este tipo de situaciones, si los conectamos, las adicciones, la anorexia, bulimia, el bullying, la depresión, los 4 mal manejados nos pueden llevar al suicidio, no, los 3, perdón, mal manejados nos van a llevar al suicidio. Cualquier trastorno no bien manejado, la desencadenante es signos y síntomas depresivos bastante fuertes y nos van a llevar a una cuestión suicida, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el trabajar de una forma interdisciplinaria, enfermería, psicología, psiquiatría, el que si ustedes se especializan en esto, les va a ir dando el desarrollar pues para poder manejar mejor a sus pacientes desde la parte emocional y mental, ¿no? Entonces, es lo importante en ese tipo de puntos. Y bueno, pues me gustaría dejarles esto, que algo sabemos es que el cerebro, la mente no entiende a veces de bromas, muchas veces, digo, o se lo toma de forma literal, así es, así trabaja, entonces tu mente cree todo lo que le dices. Háblale de fe, háblale de confianza, háblale de honestidad, háblale de valentía y háblale de amor, ¿no? Creo que son puntos importantes de las que nos tenemos que hablar todos los días de forma constante para complementar nuestra salud mental, ¿no? Muchas gracias y de mi parte sería, sería todo. Así que listo. Muchas gracias por su atención y aquí atento a sus preguntas, si hay. Adelante. Listo, David, muchas gracias. Pregunta Saraí Vargas, ¿cómo tratar las recaídas para demostrar apoyo en la recuperación en las adicciones? Bien, las recaídas, pues sí, ¿no? De repente, muchas veces las recaídas hay que trabajarlas
en conjunto, yo les recomendaría que las recaídas sí las acompañen siempre en cuestión de una terapia familiar, porque en un paciente adictivo genera una afectación, pues ahora sí, familiar y social, ¿no? Entonces, muchas veces las recaídas van acompañadas de ciertas cuestiones de conductas familiares que van detonando ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso la familia se tiene que empapar mucho y a lo mejor la parte de orientación es, bueno, oye, tu paciente o tu familiar es un paciente activo, infórmate, ¿no? A veces la familia, no, pues es adicto y que él se atienda. Entonces, es también informar a la familia cuáles son las características de personalidad de este tipo de pacientes que muchas veces están buscando un pretexto con qué enojarse, con qué sentirse para poder caer al consumo, que la misma familia sepa y se informe cuáles son esos focos rojos que le generan esas ganas de consumir al paciente, ¿no? O sea, muchas veces, a veces un paciente que deja de tomar o que es, bueno, que es alcohólico y deja de consumir alcohol, la misma familia, ahí yo les digo, entran todos, ¿no? Porque es la misma familia, no, pues él dejó de tomar, pero todos seguimos pisteando, entonces le seguimos generando ese tipo de ansiedad. Entonces es bien importante canalizar a la familia a una terapia familiar para que se empapen, conozcan sobre la enfermedad de su familiar, de su paciente, y sea más eficaz y efectiva la recuperación de él, ¿no? Porque muchas veces, pues esta parte, el paciente adicto tiene ese rasgo de personalidad de chantajista, entonces como el de culpar, pues es que yo, es que aquello, entonces la familia tiene que saber cómo intervenir en ese tipo de cosas para ir previniendo ese tipo de recaídas o que las recaídas ya no se den o no sean tan constantes, ¿no? Pregunta, eh, ¿qué tiempo se considera para que una depresión sea crónica? Los rasgos de la depresión braquiaria crónica se considera alrededor ya de 6 meses a un año, si se parece esa misma sintomatología, perdón, de 6 meses a un año ya se puede considerar ya una depresión crónica. Pregunta Rosa Stephanie, si un paciente tiene depresión crónica y los antidepresivos ya no funcionan en él, ¿cómo se le puede mostrar apoyo? Yo creo que el apoyo es bien importante en el sentido de estar ahí, ¿no? De bien, si un paciente a lo mejor en ese sentido los medicamentos no hacen ya efecto, de repente creo que no sé, digo, no conozco a lo mejor un caso con ese tipo de tendencias. Muchas veces se vuelve crónica o en ese sentido cuando lo mencioné hace un momento, ¿no? Cuando el mismo paciente está en un constante de, de atención y abandono, ahí es donde pues se va deteriorando y no hay un seguimiento, ¿no? Pero el apoyo, ¿cómo se puede demostrar? Bueno, pues estar ahí, ¿no? Buscar que el paciente realice actividades que le gustan, o sea, buscar qué actividades le gustan y buscar que la realice, a lo mejor acordarnos de qué le gustaba hacer, llevarlo, estar ahí, estar siempre, tenerlo siempre en observación, porque ahí es la manera en la que prevenimos. Muchas veces sabemos que nuestro paciente es así y hacemos confianza y lo dejamos y no estamos en esa observación. Yo creo que el acompañamiento, ahora sí, moral, personal ahí, en ese tipo de pacientes es bien importante, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera, un paciente crónico, bueno, acompañarlo, pues no abandonarlo, o sea, estarlo buscando que esté en su constante seguimiento, no darle tanto esa pauta de que él se vaya solo a sus consultas, sino acompañarlo para que realmente saber que está asistiendo, saber que va a preguntarle al terapeuta, preguntarle al psicólogo, preguntarle al psiquiatra cuáles son las recomendaciones que hay que hacer con él, siempre estar en esa comunicación, ¿no? Para que, para que el paciente pues salga de eso, ¿no? Si lo dejamos así como, bueno, pues se atiende o no se atiende, pues obviamente nunca va a salir y va a estar en esa cuestión sistemática. También hay que tener en cuenta que de repente el comportarnos de cierta manera, a lo mejor como victimizarnos o algo, pues obtenemos un beneficio, ¿no? Entonces,
Por eso es bien importante estar en esa comunicación, yo como familiar o yo como acompañante, qué estrategias o qué puedo hacer con mi paciente en base a lo que él menciona o dice, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia que le haría. Nos pregunta Lupita López, David, ¿cómo se trata al paciente menor de edad, el cual es violentado por su familia cercana, ya sean padres o hermanos? Cuando identificamos este tipo de situaciones, como personal de la salud, nos manejamos bajo la norma, bajo la 046, que ya si identificamos que nuestro paciente está en cuestión de riesgo por ser violentado, se tiene que dar aviso, se tiene que comunicar a los programas que manejan este tipo de cosas. En cuestión de la salud, se maneja que se tiene el programa de atención a víctimas de violencia. Entonces, se le da aviso y entonces ya ellos se trasladan a donde estés. Ahora sí que si tú identificas eso, que el paciente está sufriendo ese tipo de cuestión, como personal de la salud es lo primero que tienes que hacer, dar aviso, porque con los niños pues es un tema muy delicado, ahí sí se sigue por oficio y se realiza la investigación. Si lo identificamos nosotros como personal de la salud, que nos damos cuenta, es dar aviso a través de esta norma y y pues atenderlo. De ahí en fuera, pues hacerle sentir al niño que se le va a dar ese apoyo, que se le va a brindar esa atención, que se le va a brindar la parte de buscar que esté en un ambiente seguro, que está seguro, que se le va a ayudar. Y pues ahora sí también, cuando se brinda o se canaliza este tipo de cosas, pues también se habla con la familia para evaluar pues cuál es el conflicto y cuál es el tipo de abuso o violencia que sufre el niño, ¿no? Si es conveniente que siga en ese sistema familiar o bien quitarlo de ahí. Entonces, con ese tema de los niños es bien, bien importante saber este tipo de normas, para que se las digan y se las den a saber, ¿no? Igual, si gustas, te puedo poner en contacto con quien les pueda dar a lo mejor una capacitación y les hable sobre todo este tipo de normas en atención a víctimas de violencia. Pregunta Darío Tejeda, si en algún momento dado un paciente menor de edad asiste a consulta y en su diagnóstico presenta signos de violación sexual, ¿cuál es el proceso para dar informe al familiar y posteriormente a la ley? Es el mismo que acaba de mencionar, tienes que dar aviso, o sea, tú tienes que manejarte a través de esas normas como en el sistema de salud. Si tú lo identificas, o sea, ya tú puedes hablar con el familiar, saber qué, se identificó esto, el niño menciona esto, tú ya diste aviso, no los tienes que dejar que se vayan, o sea, no se puede ir la mamá o quien vaya con él, del centro o de tu consultorio donde estés, se da aviso y ya pues se informa en base a la consulta, a la terapia, pues se te va a pedir ahí que cómo lo identificaste, cómo se dio, qué mencionó el niño y ya se sigue, se da el protocolo o el seguimiento en base a eso, ¿no? Pregunta Ana Guadalupe, ¿qué tanto puede influir una persona con anorexia o bulimia a sus amigos o incluso familiares a practicar las mismas conductas? ¿Qué tanto influye? Mm, yo creo que, volvemos, yo creo que el influir en alguien, cuando tú influyes en alguien, con ese tipo de cuestiones, pues tú también tienes que tener un desconocimiento de la enfermedad y tú también traes un cierto rasgo, digamos, de inseguridad o depresión, ¿no? O sea, entonces, creo yo que si identificamos a alguien que tiene este tipo de rasgos de alguna cuestión alimentaria, pues es mejor sugerirle y canalizarla a una cuestión de atención, o si yo me doy cuenta que como que me está moviendo esa parte de yo poder practicar ese tipo de cuestiones, pues también atenderme, ¿no? Creo que lo peor que existe es la desinformación y más en nosotros como personal de salud tenemos que informarnos sobre todo este tipo de cuestiones, sobre todo este tipo de características para yo saber identificar si algún amigo las está haciendo y a lo mejor me las está vendiendo como, pues como algo de moda o algo que estaría chido hacer. Entonces, bueno, el que yo me informe, pues va a ayudar a que no
influya en mí o en los demás, ¿no? Sino al contrario, nosotros influir en él para canalizarlo a una atención. Emily Vargas pregunta, en un escenario en donde el paciente crea un lazo de confianza con él o la enfermera, ¿cuáles serían los límites del enfermero en este lazo? Ejemplo, afectividad. Bueno, si ya se genera una cuestión afectiva, obviamente el paciente se tiene que canalizar a otro turno u otra área, ¿no? Y creo que sí es algo que se tiene que hablar. ¿Cuáles son los límites? Bueno, pues simplemente tu comunicación con el paciente es cuando está en el centro de salud y ya no, tú no tienes por qué andar buscando comunicarte con el paciente después de su consulta o fuera, ¿no? O sea, creo que ahí cuando se respetan ese tipo de lineamientos, entender eso, ¿no? Creo que el generar una cuestión afectiva, pues va en contra del beneficio o la cuestión del paciente y es algo que nosotros tenemos que tener como principal regla clara, ¿no? O sea, que nosotros no podemos crear ese tipo de lazos afectivos, que mi atención, aunque sea amable, sea cálida y con calidad, pues no malinterpretar que va más allá de una cuestión de poder generar un lazo. Si pues, realmente tú quieres generar un lazo de afectividad con el paciente, bueno, pues hay que informarlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues este paciente estoy sintiendo algo, se está generando algo, bueno, pues de ahí el paciente se canaliza a otra parte o se te dice a ti que no lo atiendas y bueno, ya se sabrá qué pasa, ¿no? Nos comenta Francisco Javier, como bien sabemos, esta pandemia ha sido reprimente para la mayoría de las personas. Nadie estaba preparado para saber cómo sobrellevarla. ¿Cómo podríamos apoyar a una persona que está sufriendo una pérdida de algún ser querido que ha fallecido por COVID? Pues obviamente el acompañamiento, el estar ahí, pues darle ese apoyo, darle esa cuestión de estar, de apoyarlo, que no se sienta solo. Creo que todos estamos en ese punto, todos hemos perdido a alguien este año y ha sido difícil y ha sido complicado, pero bueno, el entender que de cierta manera o concientizar que lo que se está viviendo pues nos tiene este tipo de situaciones, pues también nos ayuda a mejorar. Siempre el acompañar en una pérdida, pues es importante, ¿no? Que la persona no se sienta sola, que la persona se sienta acompañada, el estar explorando, pues cómo está, cómo se siente, el de cierta manera las recomendaciones que se han hecho en esta pandemia, pues a lo mejor poderlo invitar a salir, que salga a dar la vuelta, te subes al carro en una cuestión segura, creo que esa es la parte que mejor puede hacer uno en una cuestión de acompañamiento como amigo. Y punto importante, bueno, la sugerencia pues de que vaya y se atienda con un especialista para atender su pérdida familiar, ¿no? Andrea Geraldine comenta, un paciente adicto, ¿qué tipo de apoyo podemos brindarle para que logre una desintoxicación buena? ¿Qué apoyo? Bueno, pues estar y llevarlo a siempre un paciente con una adicción fuerte, lo más recomendable va a ser siempre un centro, ¿no? Y un centro de rehabilitación que te maneje un programa, volvemos a jugar aquí como lo te maneja el SECA o el Maracame, que pues es con todo un grupo multidisciplinario, donde se va a buscar primero una desintoxicación, terapia, concientización de la enfermedad del paciente, de la familia. Entonces, pues esa es la recomendación, ¿no? O sea, llevarlo al lugar adecuado y algo bien importante a destacar con los pacientes adictos es que tengan la voluntad de, ¿no? O sea, y eso al final es en todo, ¿no? Si yo no tengo la voluntad de querer mejorar o de querer dejar este tipo o de dejarme ayudar, pues obviamente el pronóstico siempre va a ser desfavorable, pero si nuestro paciente tiene esa voluntad y dice, no, pues la neta sí quiero atenderme, quiero dejar esto, pues lo recomendable es eso, ¿no? Acercarlo a un centro de rehabilitación o acercarlo a que comience a llevar a un proceso terapéutico y ahora sí, y crear un grupo multidisciplinario en su atención, ¿no? Creo que es lo más recomendable que se tiene que hacer en ese tipo de casos. Y Manuel Santana pregunta,
¿Usted ha trabajado con pacientes desde su trastorno hasta el suicidio? Si su respuesta es sí, ¿cómo es el proceso del paciente? ¿Nota cuando ya está quebrado? ¿Hasta el suicidio te refieres que se me haya suicidado algún paciente, tal vez? Nunca me ha tocado trabajar con un paciente que yo sea su terapeuta y se suicide, jamás me ha tocado. Sí me ha tocado trabajar con pacientes cuando llegan y traen de forma latente y detonante su ideación o pensamiento suicida. Y ahí es donde uno tiene que aprender a distinguir, ¿no? El pensamiento es apenas lo está pensando, piensa cómo sería a lo mejor su entorno sin él, piensa cómo sería la vida aquí de los que se quedan sin él. Y la ideación ya es cuando te piensa a platicar cómo lo idea, ¿no? O sea, no, pues es que ya se me ocurrió hacer esto, ya se me ocurrió esto otro. Ese tipo de pacientes tienes que estar bien cercano, o sea, su proceso es de tal vez verlos 2 veces por semana, más el acompañamiento psiquiátrico, estarlo monitoreando, el apoyo o la red social que tienes que manejar al lado de él es bien importante, o sea, el generar esa red de apoyo tal vez con el mejor amigo, la mejor amiga, el novio, la novia, o sea, de estar ahí atento con él, que la familia no lo deje solo, es no dejarlo solo, pues durante un periodo de tiempo, importante en lo que la medicación comienza a hacer su efecto. Siempre un paciente que te llega con pensamiento de ideación suicida, se implementa un tratamiento médico y obviamente pues el tratamiento comienza a realizar efecto tal vez hasta los 20 o un mes. Entonces es bien importante en ese primer mes de atención generar esa red de apoyo para que el paciente baje o comience a bajar esta ideación o pensamiento suicida, ¿no? Y es la misma circunstancia, a lo mejor lo intentó, afortunadamente está con vida y está funcional, es el mismo procedimiento con él, ¿no? Y la última pregunta, David, si la persona ya ha tenido intentos de suicidio, ¿el proceso del paciente es más largo? Sí, siempre una persona que ya nos llega en esa índole, más o menos el tiempo de proceso entre cuestión del acompañamiento médico y psicológico oscila entre el año y medio más o menos de terapia, porque pues es un acompañamiento de irlo llevando pues de a poco, ¿no? O sea, desde la terapia psicológica, el irlo integrando, reintegrando a la cuestión familiar, social, el que él mismo vaya trabajando, tener cuestiones ocupacionales y toda esa parte es más o menos lo que acaba de explicar antes y esto oscila más o menos el proceso, si lo llamamos largo, pues puede ser de un año a año y medio, más o menos. Muchas gracias, David. Le vamos a ceder la palabra a la maestra Janet ya para concluir la sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí, en especial al psicólogo Parra, David Parra, que ha estado compartiendo desde la mañana con nosotros este tema tan importante. Yo creo que, bueno, he leído los comentarios de los chicos y este tema era uno de los que les llamaba mucho la atención precisamente porque la salud mental en ocasiones está como que un poquito olvidada. Yo creo que todo el mundo, así como acude a lo mejor cada vez a revisión médica con su médico cabecera o a chequeo general, yo creo que el asistir a terapia o el acudir con el personal de psicología pues debería ser tomado con esta misma regularidad porque podría prevenirnos muchos problemas físicos incluso. Entonces, pues a veces nos olvidamos un poquito. Y pues en esta parte del impacto que tiene la salud mental en el personal de enfermería, pues de igual manera es muy importante, ya que en ocasiones pues también nosotros como personal de la salud que está en constante convivencia con el paciente, pues nos llevamos mucha parte de su carga emocional, de sus problemas. Entonces, el saber cómo manejarlo y cómo poder apoyarlo y derivarlo hacia el personal adecuado, pues es muy importante. Entonces, ese vínculo del equipo multidisciplinario, pues se vuelve algo muy importante. Entonces, yo creo que la charla de hoy, esta información que se nos ha proporcionado, pues va a ser de gran importancia y sin duda alguna va a generar muchísimo conocimiento
a los alumnos del Instituto Metropolitano que lo van a saber poner en práctica ante ciertas situaciones como ya las estuvieron manejando. Yo creo que en ocasiones las preguntas se derivan de situaciones a las cuales nos hemos enfrentado y que en ocasiones no sabemos cómo manejar. Entonces, pues de verdad agradezco mucho su participación y pues toda esta información que ha brindado a los chicos. Y a los alumnos les aconsejo que sigan su página y su blog porque realmente la información o los invitados que tienen ella pues nos ayudan sin duda alguna a, a poder saber cómo manejar ciertas situaciones. Entonces, los invito a que lo hagan, chicos, no se van a arrepentir. David, ¿cómo te pueden encontrar ahí en las diferentes plataformas de redes sociales? Pues, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Como se los dije los de la mañana y se los digo ahorita, pues yo encantado de compartir, de participar. Siempre el buscar que las personas busquen el atenderse para poder tener una sociedad más agradable y menos agresiva, menos violenta. Creo que tiene que ver mucho, o no creo, tiene que ver mucho con el trabajo personal de cada quien. Para mí, pues me encanta estar en este tipo de foros. Ojalá se pueda la oportunidad de poderlos llegar a ver un día frente a frente y cara a cara. Y bueno, me pueden encontrar, tengo pues dos blogs, que es el de psicólogo David Parra, lo pueden encontrar ese ahí en Facebook, que es el de psicólogo David Parra. Me pueden Ahorita váyanse a su teléfono y denle seguir. Ahí, psicólogo David Parra. Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto se las podemos contestar, resolver. Si quieren, a lo mejor una cuestión de atención, adelante. Hay descuentos de estudiante. Y tengo mi blog, que es el de Plática con Parra, que es mi blog de entrevistas pues a personas que decidieron salir de su zona de confort y a pedalearle para cumplir sus objetivos y metas, que nos ha tocado pues charlar con artistas, con deportistas que realmente nos dan pues ahora sí como su método, su forma por la cual a ellos decidieron para que les fuera bien, y creo que por ahí de la manera personal les podemos agarrar muchas, pues ahora sí que muchas ideas para poder cumplir nuestros sueños y metas. Y esa Plática con Parra lo pueden comenzar a seguir ahí en Instagram, en Facebook y en YouTube. Pueden darle ahí seguir y cualquier comentario o sugerencia pues es bienvenida de forma constructiva. Y de esa manera pues poder estar en comunicación con ustedes y pues un gusto acompañarlos y saludarlos a todos.